Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 15 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia y parte de Latinoamérica, así pues que oído a la caja. Estos son nuestros titulares. Donde destruyeron la organización obrera no debe repetirse la historia, porque sin sindicalismo, dice el presidente de la República de Colombia, no hay democracia. 2.500 adultos mayores e igual número de personas con discapacidad y sus cuidadores a reclamar ya prontico mismo el subsidio económico en la gobernación de Cundinamarca o en sus municipios. Participando en la cumbre, próximo G77 más China, logros en ciencia, tecnología e innovación. Nexos en petroquímica, aniversario sandinista, asamblea ONU en USA, bailar al compás de otros, traficantes de armas, ceses de fuego, beneficiados de la pandemia son algunos de nuestros titulares el día de hoy, septiembre 15 del año 2023. Ahora nos vamos directamente para Colombia, donde el presidente de la República el día de ayer les pegó un sablazo a los amigos de la violencia. ¿Cómo es eso que ya descaradamente y en pleno luz del día el ejército se cambia las prendas para atropellar y hasta pensar y hacer otras cosas con mi querido Juan Pueblo? Pero los estaban viendo, papá. Por eso no pudieron hacer lo que querían hacer y que quedara callado y después diciendo que no, que eran las disidencias. Oigan pues, entonces así es como nos vamos con esta primer parte del noticiero. Y escuchemos directamente al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en esta intervención en un acto de reconocimiento al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva. Me van a decir, no, los presidentes no eran los que mataban. Bueno, o se silenciaban y permitían que los dueños de la codicia mataran a los obreros y a las obreras. Eso es lo que pasaba en Colombia. Por omisión permitían el asesinato. Ordenaban que el retén militar dejara pasar a los asesinos, ¿o no era así? Y al lado se oían los tiros como en el Salado y mataban a los campesinos, 48 creo, no me acuerdo del caso del Salado. Franco fusilaba a los sindicalistas. Mussolini encarcelaba a todo el mundo obrero, por eso Gramsci, el enorme Antonio Gramsci, casi muere en la cárcel. Y Hitler. ¿Quiénes son los asesinos que más asesinaban en Colombia por la misma codicia? Hitler. Ese es el mundo en el que hemos estado. Quisiéramos que los niños trabajaran también dentro de las empresas para generar ganancias y por eso mataron estos sindicalistas, porque estos sindicalistas pedían lo mismo que los obreros ingleses del siglo XIX, lo mismo. Que hubiera condiciones laborales y no nuevas esclavitudes. Por eso la estadística da que de la riqueza de Colombia cada vez más a través de este tiempo, desde los años 70 hasta la fecha, la riqueza va más al dueño del capital y no va al dueño y la dueña del trabajo. ¿De qué se trata ahora? Se trata de que esto cambie. El cambio consiste en eso. El cambio consiste en decirle a nuestros empresarios y empresarias, que muchos lo comprenden, oiga, esta historia en donde mandaron a matar en la zona bananera, tanto en el 28 como en los años 70 y 80, no debe repetirse. Esta historia donde destruyeron la organización obrera no debe repetirse. Esta historia en donde le dicen a los niños y a las niñas, incluso en las escuelas, que el sindicalismo es malo, no debe repetirse. Sin sindicalismo no hay democracia. Así de simple. Y entonces en la democracia de verdad, que es la base de la paz, se escuche la voz del pueblo trabajador.
y que en el acuerdo nacional entonces lleguemos a las concertaciones, pero escuchando, y no solo escuchando, la voz del pueblo trabajador. Que el pueblo trabajador pueda participar en las grandes decisiones del Estado. Y en esto que se llama un plan de reparación colectiva que hay que construir, desde el Ministerio del Trabajo se contrate centenares de organizadoras y organizadores de sindicatos en el país, como una reparación verdadera para el movimiento sindical. Gracias, muy amables. Fueron las palabras, aparte de las palabras del señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en el acto de reconocimiento al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva. Esto es precisamente reivindicar y reconocer que el Estado, o más bien la parte de gobierno, con todas sus estructuras, todos sus poderes, la arremetieron contra el movimiento sindical, y no solamente contra el movimiento sindical, líderes populares, cívicos y demás, comunales, de partidos de izquierda y demás, a todos. Si graduaron, entre comillas, a los defensores de derechos humanos como terroristas, como guerrilleros y de todo. Entonces acá finaliza diciendo Gustavo Francisco Petro Urrego, ordenándole a la ministra de Trabajo que puede hacer, señora ministra, que esta vez escuche bien, a emplear centenares de personas para que se vayan a lo largo y ancho del país a fortalecer el movimiento sindical, a organizar el movimiento sindical. Así pues, querida audiencia, continuamos con su noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 15 del año 2023. En este cuatrenio, en la gobernación de Cundinamarca, nos propusimos construir 1.450 obras de desarrollo comunitario, pero hemos superado las expectativas. Ya contamos con 2.260, es decir, 810 obras adicionales. Esto es trabajo en equipo entre el Instituto Departamental de Acción Comunal, IDACO, y los líderes comunales de los 116 municipios cundinamarqueses. ¿Quieres saber qué tipo de proyectos hemos llevado a cabo? Aquí te lo contamos. Hemos construido, mejorado y adecuado parques, andenes y alamedas, escenarios deportivos, placahuellas, alcantarillas, espacios comunales, centros educativos y embellecido fachadas. Cundinamarca, región que progresa. Y seguimos a propósito con el departamento de Cundinamarca, desde la gobernación. 2.500 adultos mayores e igual número de personas en discapacidad y sus cuidadores en Cundinamarca a reclamar corrienditi ya, porque ya les tienen sus bonos de ayuda económica. Esto no fue prometiendo y no cumpliendo, ya la demora está mar, dijo mi tío allí, y entonces así nos lo hace saber nuestra colega desde la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. 2.500 adultos mayores e igual número de personas con discapacidad y sus cuidadores, habitantes del territorio cundinamarqués, ya pueden reclamar el subsidio económico que brinda la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del departamento a través de la Gerencia para la Atención de Persona Mayor y Población con Discapacidad. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Adriana Hernández, quien manifestó que gracias a esta iniciativa se benefician personas mayores de 60 años y personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. Según la programación establecida por la entidad departamental, las fechas son las siguientes. Para la población con discapacidad, el subsidio correspondiente al mes de julio estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2023. Para los adultos mayores, el subsidio correspondiente a los meses de julio y agosto se podrá reclamar hasta el 4 de octubre de 2023. El gerente para la atención de persona mayor y población con discapacidad, Gilberto Acosta, extiende la invitación para que estos beneficiarios se acerquen a cualquiera de los sucursales del Banco Agrario o a los corresponsales bancarios en cada uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca para reclamar su subsidio económico, para lo cual advirtió que es esencial tener en cuenta que existe un plazo estricto en las fechas para efectuar el reclamo del respectivo subsidio. Si no se realiza dentro de este periodo, no se podrá acceder a él.
Es de resaltar que este subsidio se enmarca en el Plan de Desarrollo Cundinamarca, región que progresa a través de la meta 132 con el programa Toda una Vida Contigo, que busca beneficiar a 2.500 adultos mayores con subsidio económico. De igual manera está la meta 169, que reseña el programa Cundinamarqueses Inquebrantables para beneficiar a 2.500 personas con discapacidad o cuidadores con este subsidio económico. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Ahí tienen en los bancos agrarios, en los corresponsales bancarios, ya pueden ustedes, querida audiencia, sobre todo los beneficiarios, ya saben, los adultos mayores, como también los cuidadores o personas en condición de discapacidad, pueden acercarse a los bancos agrarios o también a los corresponsales bancarios en cualquier parte del departamento de Cundinamarca, de los 116 municipios, y retirar ya usted este bono económico desde la Gobernación de Cundinamarca. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna. Continuamos ahora, nos vamos un poquito más allá de nuestra querida Colombia, nos vamos para Latinoamérica, participando en la cumbre, próximo G7 más China. Ay, esto sí que les da urticaria más de uno esos prooccidentales, imperialismo norteamericano. Logros en la ciencia, tecnología e innovación, nexos en petroquímica, aniversario sandinista, asamblea de la ONU, en USA, bailar al compás de los otros, traficantes de armas, ceses de fuego, beneficiados de la pandemia. Oiga, pues, ¿quieren saber quiénes fueron los que se beneficiaron? Y además, que por culpa de ellos se fueron tantos allá de jarretico debajo de la tierra. Pues, ha oído pues a la caja, ahí lo tiene, papá. Buenos días, Granma, Antonio Guterres. Estoy muy contento de poder participar en la cumbre. Díaz-Canel Bermúdez dio el recibimiento oficial al excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Global Times, China. La próxima cumbre del G77 más China potenciará la voz del sur global. La próxima cumbre del Grupo de los 77 más China, G77 más China, en La Habana, cuyo objetivo es abordar algunos de los principales retos de desarrollo a los que se enfrentan los países del sur global, está lista para emitir una declaración final que incluirá los propósitos y principios del bloque y abordará las necesidades de los países en desarrollo, mientras que la unidad de los países del sur global para hacer frente a los grandes desafíos es de gran importancia, afirmaron diplomáticos y expertos. Granma, Cuba muestra sus logros en materia de ciencia, tecnología e innovación en cumbre del G77 y China. Bajo el título Retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, la muestra presenta los principales avances materializados por la mayor de las Antillas a lo largo de 6 décadas, en consonancia con el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, de que el futuro de nuestra patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia. Hispan TV, Venezuela va a estrechar los nexos con Irán y Cuba en petroquímica. La presidenta de Petroquímica de Venezuela se reunió con 2 delegaciones de Irán y Cuba con la intención de ampliar las relaciones en la industria petrolera. Telesur, presidente de Nicaragua, conmemora aniversario de independencia. El mandatario de la nación centroamericana ratificó su compromiso con el pueblo y la juventud nicaragüense en ideas de justicia, igualdad y socialismo. Brasil 247. Lula viaja a cumbre en Cuba y asamblea de la ONU en Estados Unidos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja este viernes, 15, a Cuba y Estados Unidos. En La Habana, Lula asistirá a la cumbre del G77 más China y, en Nueva York, a la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el próximo lunes 18 de septiembre. RT en español. Putin. Ucrania no debe olvidar sus bailes populares, sino bailará al compás de otros. El mandatario ruso denunció que Estados Unidos utiliza municiones de racimo a manos del ejército ucraniano. Resumen latinoamericano. Ucrania, la gran fiesta de los traficantes de armas. El traficante de armas estadounidense Mark Morales gana millones suministrando armas a Ucrania a través del sargento del ejército ucraniano Vladimir Koizman. Sputnik. Una delegación de hutíes viajará a Arabia Saudita para negociar un cese del fuego. Una delegación de Omán que llegó a Yemen después prevé viajar junto con representantes hutíes a Arabia Saudita, declaró a Sputnik una fuente de alto rango del movimiento Ansar Allah. Otras palabras, Brasil, pandemia.
Las grandes farmacéuticas se beneficiaron de la tragedia. Vacunas sobrevaloradas para los países pobres. Dosis desviadas al norte global. Secreto y chantaje. Documentos desclasificados por el Tribunal Supremo Sudafricano levantan el velo sobre las prácticas depredadoras adoptadas por las empresas farmacéuticas. Fin de las noticias, gracias. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.